Saludos, en este video vamos a realizar la demostración de este límite trigonométrico. Demostraremos que el límite cuando n tiende a infinito de n por la tangente de pi sobre n es igual a pi. Para esto vamos a desarrollar la parte izquierda. Entonces, reescribamos el límite cuando n tiende a infinito de n por la tangente de pi sobre n. Vamos a desarrollar esto. Lo que haremos, la estrategia que aplicaremos es tratar de llevar este límite a límites más sencillos, límites conocidos. Por ejemplo, podemos aplicar lo siguiente. Podemos utilizar la estrategia del cambio de variable. Por ejemplo, sea u igual a pi sobre n. Luego, n es igual a pi sobre u. Entonces, vamos a, utilizando estos cambios, este cambio de variable, vamos a simplificarnos el trabajo. Haciendo esto, nosotros podemos reescribir de una forma más sencilla nuestro límite. ¿Por qué? Porque tendremos que cuando n tiende a infinito, esta nueva variable u va a tender a 0. ¿Por qué? Porque u es igual a pi sobre n y pi sobre n es una fracción donde el numerador es una constante y el denominador es una variable que está tendiendo a infinito. Y en una fracción, cuando el denominador tiende a infinito, la fracción como tal tiende a 0. Entonces tendremos que u va a tender a 0, de manera que, haciendo ese cambio de variable, podemos reescribir el límite cuando n tiende a infinito de n por la tangente de pi sobre n como el límite cuando u tiende a 0 de esto mismo, pero utilizando la nueva variable que es u. N en términos de u es igual a pi sobre u. Y eso multiplicado por la tangente de pi sobre n. Pero vamos, en vez de utilizar la tangente, vamos a utilizar funciones trigonométricas más sencillas. Es decir, vamos a expresar la tangente de u como la fracción del seno de u sobre el coseno de u, que es una identidad trigonométrica básica. Entonces, vamos a utilizar eso para seguir simplificando el límite. Entonces tendremos límite cuando u tiende a 0 de pi sobre u por, en vez de la tangente, seno de u sobre el coseno de u. Posteriormente, vamos a tratar de reescribir este producto que tenemos aquí y tratar de llevar eso a límites conocidos que podamos calcular fácilmente. Este límite lo podemos reescribir de la siguiente forma. Límite cuando u tiende a 0 de... Primero vamos a colocar aquí esta constante, la constante pi. Y la u se la vamos a poner como denominador al seno de u. Por último, el único factor que nos falta es 1 sobre coseno de u. Ya de esta forma puede irse viendo que estamos culminando el ejercicio debido a que estos límites, este límite lo podemos reescribir como el producto de tres límites, utilizando la propiedad del límite de un producto. Entonces tenemos el límite de el producto de tres factores, que podemos escribir como límite cuando u tiende a 0 de pi multiplicado por el límite cuando u tiende a 0 de seno de u sobre u por el límite cuando u tiende a 0 de 1 sobre
el coseno de u. Entonces, ahora sí podemos aplicar rápidamente estos tres límites de forma independiente. Primero, tenemos el límite de una constante, que siempre va a ser ella misma. Por lo tanto, aquí ya tenemos pi. Eso multiplicado por el límite cuando u tiende a 0 del seno de u sobre u. Para este límite en particular vamos a utilizar una propiedad que se usa mucho en el cálculo de límites trigonométricos, que es el hecho de que, escribámoslo aquí, siempre el límite cuando x tiende a 0 de el seno de x sobre x tiene como resultado 1. Esto es una propiedad que también tiene su demostración, pero que se usa mucho en el cálculo de límites trigonométricos. Entonces, el resultado de este límite al final será 1. Y de igual forma, aquí, el límite cuando u tiende a 0 de 1 sobre el coseno de u es también 1. Esa es otra propiedad que se utiliza mucho, pero cuya demostración se puede hacer fácilmente. El límite cuando u tiende a 0 de 1 sobre el coseno de u se puede hacer simplemente evaluando. Sería igual a 1 sobre el coseno, en vez de u ponemos 0, porque u tiende a 0. Y como el coseno de 0 es 1, esto sería 1 sobre 1, que es 1. Entonces, habiendo dicho eso, ha quedado demostrado lo que queríamos establecer, que era el hecho de que el límite trigonométrico que teníamos al inicio, es decir, el límite cuando n tiende a infinito de n por la tangente de pi sobre n es igual a pi.